nombre es Constanza, me encuentro dentro de Industrias Alascar trabajando en el Departamento de Ambiente. Somos una empresa recicladora ubicada en el conurbano bonaerense, a la zona sur, en Quilmes. Y nosotros nos encargamos un poco del reciclado de diferentes tipos de residuos para volverlos a incorporar dentro del mercado productivo. Nos estamos especializando en la gestión de cables de todo tipo y tamaño, en RAEs o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en chatarra ferrosa y no ferrosa, transformadores y en metales no ferrosos en general, cobre, aluminio y sus derivados. Un poco actualmente lo que les voy a hablar es de lo que es el cobre y cómo llega a Dalafer y qué es lo que nosotros hacemos. Como primera instancia les voy a comentar de forma breve las características físico-químicas del cobre, más que nada para que entiendan que es un metal que tiene diferentes características que a nosotros nos sirven a la hora de transformarlo, como por ejemplo que es muy bueno en la conductividad eléctrica, eso permite que sea implementado dentro de cables y es utilizado en su mayoría, como ustedes saben, dentro de los cables. La conductividad térmica, que es un muy buen conductor de calor, y la ductilidad, que habla de las diferentes formas de malear este metal. Se van a poder ver que hay diferentes aleaciones de cobre y también que es un metal que es muy bueno porque no se oxida tan rápidamente y tampoco se erosiona. Actualmente en Dalafer el cobre no llega como bien lo vemos, sino que llega a través de diferentes fuentes, como por ejemplo el desarme de plantas industriales, de materiales obsoletos, de diferentes maquinarias o diferentes elementos que componen de cobre, pero no están como a simple vista, quizás precisan un desarme, por ejemplo, el desmonte de maquinarias, el rezado de mantenimiento de fábricas y principalmente el scrap que se produce luego de la fabricación de los cables, todos los materiales que van quedando obsoletos o descartables durante esta fabricación. Una vez que llega ese material en planta, vamos a hacer mención a dos procesos particulares, que uno es el sector de la parte de transformadores y otro es la parte de cables. En lo que es transformadores, primero ahí pueden ver un diagrama de flujo de lo que es el proceso, que ahora se los voy a estar comentando, pero lo principal que hay que aclarar es que previo a la recepción del transformador, nosotros hacemos una tarea de tipo técnico-administrativa ambiental, por así llamarlo, en la cual analizamos el tipo de residuo que vamos a recibir. En este caso es un residuo considerado especial o peligroso, por lo tanto necesitamos un protocolo en el cual nos indique la concentración de PCB en el aceite de este transformador. Según la legislación de provincia, debería de ser menor a 2 partes por millón. En caso de que esto sea correcto, nosotros decidimos realizar el trabajo. El trabajo se va a efectuar siempre y cuando, como les dije, teniendo en cuenta las condiciones previas. Una vez que nosotros pactamos el retiro de los transformadores, se va a realizar con manifiesto de transporte, con camiones habilitados, teniendo en cuenta las condiciones para el traslado de este tipo de residuos. Una vez que llega a nuestra planta es cuando nosotros arrancamos con el proceso operativo. Va a llegar el transformador, se va a producir la descarga del mismo, que finalmente es a través de autoelevadores o puentes de uvas, dependiendo de la dimensión. Lo primero que se va a hacer es volver a analizar ese transformador. En planta se vuelve a observar detenidamente, tiene aceite o no tiene aceite, es lo principal y es lo que va a hacer que se modifique o no el proceso del mismo. En caso de que contuviese aceite, lo primero que se va a hacer es la extracción del mismo. Una vez que se extracciona, queda acondicionado en recipientes específicos para tal fin, dentro del cual se van a disponer en el sector de residuos especiales, hasta que puedan ser transportados a una planta de operación habilitada. Luego de eso va a comenzar lo que es el desarme del transformador. Va a comenzar con el descubado, en el cual, para explicártelos de alguna forma, la parte superior del transformador es retirada del resto y van apareciendo las diferentes partes. Por ejemplo, se va a la parte del retiro de la tapa y el núcleo, a la descontaminación de la cuba y al desguace de la cuba. Esto es manual hasta este momento, hasta la etapa del desguace de la cuba, que se realiza a través de un equipo de oxicorte. A medida que si van viendo el diagrama, van a ver que están las diferentes cuestiones que se van sacando a medida que va pasando el procedimiento.
Una vez que se procedió al desguace de la cuba, viene el desarme del núcleo, en el cual se va despiezando parte por parte con el retiro de yugos, el desarme de las bobinas, exactamente, luego el corte de las planchuelas, la trituración de las planchuelas, y lo que se hace con la trituración es que una vez que ya el material quedó triturado, tiene rezagos de aceite, por lo tanto, se va a estacionar entre 1 y 7 días con zeolita o diatomita, que es un material absorbente que va a microcapsular el aceite, y luego va a pasar por una máquina, que es la máquina procesadora, mediante la cual se va a segregar el material absorbente, el material contaminado por un lado, y el cobre, que ya va a quedar totalmente dimensionado, por otro lado. Va a quedar un cobre picado limpio, que luego se va a almacenar para futuro consumo de materia prima o para algún otro requisito. Con los cables sucede un proceso similar al que les comenté previo al de los transformadores, que se observa y se analiza previamente qué tipo de cable es y qué condiciones tiene. Si es un cable que está contaminado o es un cable que no lo está, las características del cable, las dimensiones. Una vez que tenemos toda esa tarea resuelta y se decide realizar el trabajo, lo mismo, se procede a la recepción en planta. Una vez que se procede, se hace la descarga manual, con puente grúa o autoelevador, y se vuelve a analizar lo mismo que les comenté, si tiene o no tiene aceite. En caso de que no tenga aceite, va a ingresar a un pregranulador, que es una máquina que lo que va a hacer es dimensionar el cable en una menor medida. Esta es la parte principal para poder seguir con el procedimiento. Luego va a ir una planta trituradora que mediante cuchillas va a permitir que el cable se dimensione a diferentes gramajes. Recuerden que ya había venido dimensionado, en este caso va a quedar un rezago de cable con una medida entre 8 y 20 milímetros. Luego va a pasar a la etapa de molienda. En esta etapa de molienda va a volver a sufrir otra trituración más, en el cual va a quedar entre 1 y 7 milímetros de diámetro, y luego va a ir a la planta procesadora. La planta procesadora es una planta que, mediante zarandas vibratorias, aspiración e inyección de aire, por diferencia de densidad, va a separar el cobre molido del plástico. El cobre ya va a quedar totalmente triturado, el plástico va a suceder exactamente lo mismo porque va a sufrir los mismos procesos, y este cable, dependiendo de la calidad que tenga, se envía a reciclaje o a disposición final. Ahí finalizaría el proceso. Ahora bien, este proceso, si fuese un cable que estuviese contaminado, previo a el ingreso en las máquinas, se detecta si tiene cable o no y pasa por una máquina abridora. Esta máquina abridora lo que va a permitir es separar la vaina del cobre. Esta separación es de tipo manual y lo que va a segregar es el material contaminado, que puede ser por aceite o hidrocarburos, por ejemplo. Va a pasar lo mismo, todo lo que es un elemento que está contaminado se va a estacionar en el sector de residuos especiales hasta trasladarse con un operador habilitado. Luego va a seguir directamente salteándose los pasos de pregranulado y triturado a la etapa de molienda. Se va a triturar previamente. Para triturarlo se le va a ir agregando esta zeolita o polvo contaminado que les mencioné, el cual lo que va a hacer es ir microencapsulando el aceite mismo dentro de la máquina para que no se empaste y pueda seguir trabajando. Se deja estacionar entre 3 y 7 días aproximadamente para que esto pueda absorber completamente el aceite, y luego sí pasa a la etapa de molienda, que les comenté que mediante zarandas vibratorias, aspiración e inyección, directamente se puede segregar el cobre de lo que es el plástico. Ese sería el fin del proceso. Uno de los residuos que tiene este proceso, que además de lo que sería el plástico, porque la materia prima estaría siendo el cobre, es el material particulado que se genera mediante la implementación de estos diferentes procesos, para los cuales nosotros tenemos diseñados unas mangas que acompañan a cada una de estas máquinas, que se limpian semanalmente para poder absorber la cantidad de material particulado que genera. Tengan en cuenta no solo el tipo de material, sino también el acondicionamiento o el lugar del que viene también. Esto hace que se generen bastantes partículas. Después, una vez que nosotros tenemos el cobre picado, ya sea producto de transformadores o de cables, el producto final, ahí pueden ver una imagen, tiene diferentes usos. Uno de aquellos usos puede ser
enviarse a fundición o a refinado, dependiendo de la calidad del cobre. Lo que se va a buscar en estos dos procedimientos es aumentar la pureza del mismo. Y luego, una vez enviado a fundición o refinado, como les comenté, pasa a la etapa de fabricación, en la cual mediante extrusión, laminación y trefilación se van a generar productos semi-elaborados de cobre. Se vuelve a representar al mercado productivo, se empieza a utilizar nuevamente, puede ser, por ejemplo, para el sector de cables de vuelta, para el sector de telefonía también. La idea un poco de esto es que puedan observarlo no solamente como un producto final, sino volver a insertarlo dentro del mercado de una forma que está muy buena y aparte teniendo en cuenta diferentes elementos que son tomados como rezagos. Hay plantas que se desarman completamente y de ahí volvemos a obtener un cable, por ejemplo. Por último, para que sea un poco más dinámico, tenemos un video